escritorio y ahí está el texto que estábamos revisando ya en la sesión. Entonces yo espero aquí ya no tengamos ninguna interrupción. Bueno, no falla por aquí el internet. Bien, entonces estamos viendo lo que es una mutación. Entonces, en principio, su compañera nos dio una buena definición acerca de lo que es una mutación y ahora pues estamos pensando que para las gentes en general generalmente una mutante es algo indeseable, pero para los organismos es uno de los 3 pasos necesarios en la evolución. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Ya los dijimos: mutación, selección y reproducción. Que los vamos aquí resaltando: mutación, selección y reproducción. Es decir, el organismo tiene muchas mutantes, pero solamente selecciona algunas, pues por circunstancias que considere que le pueden ser útiles. Pero luego, si además de que le son útiles, el organismo se reproduce, entonces ya está contribuyendo a la evolución. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, creo que sí. Ahora, para nosotros, como biólogos moleculares, me refiero a tanto los que están en biomedicina como los que están en inmunología. Es exactamente la misma situación, porque todo el tiempo vamos a estar implícitos en la biología molecular. Y entonces, para los biólogos moleculares, ya me brinqué de slide. Para los biólogos moleculares es el medio, o sea, el recurso indispensables para estudiar todas las características de los organismos. Esto es importantísimo. Si no tenemos una mutante, pues no podemos saber a qué parte de una secuencia de una proteína corresponde esa actividad o cambio que estamos analizando. Entonces, por eso, el hecho es que requerimos las mutaciones para estudiar todas las características de los organismos. O sea, inicialmente decimos que las características están en la secuencia. Están en el genoma, en la secuencia del DNA. Pero entonces, cuando ya nos referimos a que queremos estudiarlas, pues no necesitamos más que ir investigando con el cambio si se pierde la característica o aparece una nueva característica. Entonces, el hecho es que la mutación es el recurso indispensable para estudiar todas las características de los organismos. También, para nosotros es importante crear mutaciones para producir variantes de interés biotecnológico o simplemente para estudiar a los organismos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues apagamos la función de una secuencia por medio de una mutación y entonces vemos que ahí en esa parte, en esa secuencia, estaba una característica de interés. Entonces, es eso un recurso también para eso. Y por supuesto, para corregir las mutaciones indeseables. Entonces, para esas 3 características es que estudiamos las mutaciones. Entonces, es un recurso, es un medio, es una herramienta que estamos utilizando todo el tiempo para estudiar o para tratar de corregir cambios en los seres vivos y ver a qué están asociados. Entonces, es importante que tengamos claro que una cosa es la definición como tal y otra cosa es tener también lo que significa para nosotros la mutación. Entonces, veamos, Isis Romo. Sí, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué le pareció estas
opciones de definir lo que es una mutación? Pues yo creo que sí es importante definirlo como que dependiendo del contexto, porque pues justo como mencionaba, si estamos hablando del público en general, obviamente pues se puede utilizar de otra, con otra finalidad esta palabra. Pero pues para nosotros que vamos a utilizar mucho la biología molecular, es muy importante tener claro que pues estamos hablando del flujo de la información genética y que a final de cuentas ahí es donde va a cobrar importancia esta palabra. Muy bien, gracias Isis. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente. Entonces la pregunta es, preguntamos cuáles son los efectos de las mutaciones en los organismos. Nos vamos a centrar en principio en las mutaciones que están ligadas a la síntesis de proteínas. Entonces, si nosotros quisiéramos ver en la síntesis de proteínas las mutaciones, cuál es su impacto, pues tenemos que revisar de dónde proviene y qué tipos de cambios van a surgir dependiendo de en qué parte del proceso de flujo de la información ocurra el cambio. Entonces, pregunto, Álvaro Guerra. Sí, dígame. Entonces, si queremos ver el impacto de las mutaciones en las proteínas, ¿qué se le ocurre que podemos nosotros ver a ese respecto? Bueno, a lo que entendí de la pregunta es de, podemos observar Hemos dejado de escucharle. bueno, ya me escuchan. Sí. Que podemos observar las diferencias fenotípicas, o sea, el morfológico. Ok. Sí. Entonces, estamos viendo el impacto de las mutaciones en las proteínas, ¿sí? Y ¿desde dónde comenzaríamos a ver eso? ¿Desde qué parte se va manejando la información para llegar a una proteína funcional? Transcripción. Obviamente, estaríamos primero hablando de lo que sucede en la transcripción, ¿sí? Entonces, primeramente, la mutación está en el DNA y vamos a ver cómo se transcribe al RNA. ¿Qué pasa con la transcripción? Y en el proceso de transcripción tenemos nosotros, por impacto, la producción del mensajero. Entonces, la mutación puede afectar ese proceso y puede hacer que sea más o menos transcripción, o simplemente puede hacer, dependiendo de dónde impacte, en cambio en un aminoácido, si ya lo hicimos más adelante. Entonces, es importante que lo vayamos viendo, la mutación, en relación a cómo va fluyendo la información. Entonces, aquí en la siguiente imagen vamos a ver esta. Primero, cuando tenemos aquí lo que estamos viendo es ya en el RNA, ¿sí? No estamos viendo en la transcripción, sino ya en la traducción, ¿sí? Entonces, el primer sitio que está en un segmento de un RNA mensajero que codifica para una proteína es el sitio donde se va a leer durante el proceso de síntesis. Y puede ser que si hay una mutación, no se produce la proteína o se produce mayor cantidad de proteína. Entonces, es importante porque desde el punto de vista biotecnológico, tenemos que saber bajo qué condiciones ponemos
un RNA mensajero para que se sintetice apropiadamente una proteína. Entonces, estamos viendo en el sitio previo a donde se codifican los aminoácidos, que es el sitio promotor. Entonces, en ese sitio debe haber una secuencia que deba ser reconocida por las enzimas que van a dar lugar a la traducción. Y también otra cosa importante es que los promotores que están ahí, los sitios promotores, a menudo son temperaturas sensibles. Bueno, no tan a menudo, ¿sí? Pero pueden ser temperaturas sensibles, es decir, que se expresan en diferente proporción en función de la temperatura. Y esto es importante desde el punto de vista tecnológico. De hecho, se generan para producir industrialmente proteínas, promotores que son muy activos a cierta temperatura y que dejan de ser activos a otra temperatura. Entonces, bajo esas circunstancias, tú puedes hacer que un promotor muy poderoso, que sea de más temperatura accesible, si tú lo incubas a la temperatura donde va a lograr sintetizar, va a sintetizar muchísimo de la sustancia que nos interesa. Y en cambio, si se cambia a otra temperatura, que puede ser la normal, entonces se sintetiza normalmente la proteína que está regulada por ese sitio promotor. Entonces es importante, pues, desde el punto de vista tecnológico, biotecnológico. Obviamente, si entramos ya a la sección ya codificante en sí de aminoácidos, entonces tenemos, en principio, el codón de inicio, ¿verdad? ¿Cuál es el codón de inicio? A ver, Luis Muñoz. Sí. Sí, ¿cuál es el codón de inicio? De las síntesis de proteínas, de cualquier proteína. La AUG, que es para la metionina. Eso es. Entonces, la clave es muy sencilla. Ustedes dicen que es el codón del saludo indio. Los indios para saludar dicen AUG. Entonces, así se acuerdan cuál es el codón de inicio para metionina, ¿verdad? El primer aminoácido. Muy bien. Entonces, si este codón cambia, ¿qué va a suceder con la síntesis de proteínas, Luis Muñoz? Pues si cambia no se va a poder llevar a cabo todo el proceso que es después de que se pone. O sea, no se va a sintetizar la proteína, ¿verdad? Bueno, ahora ya entrando a la región codificante, aquí está una clasificación de silenciosas, conservadas, no conservadas y determinación. Entonces, ¿qué entiende Andrés Vázquez por mutación silenciosa? ¿Ya Sí, ¿no? Andrés Vázquez? En el código. Ay. Sí, bueno, hola. Sí, Andrés Vázquez. Sí, aquí estoy. ¿Qué es una mutación silenciosa? No sé si puedo agarrarme de ahí, pero si es en el mismo aminoácido, quiere decir que a lo mejor no hubo tal cual un cambio que repercutiera, no sé, a nivel aminoácido, o sea que sí se cambió a lo mejor un nucleótido, pero no cambió como tal el codón, ¿no? O más bien el aminoácido, ¿no? No cambia el efecto del codón, sino que codifica para el mismo aminoácido que el codón original. Esto generalmente ocurre en la tercera posición de los codones, ¿sí? Generalmente, mutaciones silenciosas. Y pues hay que verlas y valorarlas en su significado. No tienen efecto, digamos, en la función de la proteína ni en la cantidad de la proteína. Entonces, ese es un tipo de mutaciones bastante frecuente. Por supuesto que también existen las mutaciones conservadas. Montserrat Vázquez.
¿Sí me escuché? Sí, yo estoy escuchando. ¿Qué es una mutación Ah. conservada? Nadie me gusta. Pues sería el mismo aminoácido. Ah, no. Es un codón que codifica para otro aminoácido, pero que tiene el mismo de comportamiento. Es decir, si es un aminoácido ácido por otro con un residuo ácido, no pasa nada. Y si es un aminoácido que codifica para un grupo hidrofóbico y el otro también, pues normalmente no va a pasar nada. Entonces, esos son cambios o sustituciones conservadas. Son bastante frecuentes y se tienen que estar pendiente de ellas cuando se analizan los cambios, porque aunque hay cambio en la secuencia de nucleótidos, no hay cambios, y hay cambio en el tipo de aminoácido, no en el tipo, sino en el aminoácido. Como es el mismo comportamiento, generalmente no tiene un efecto fenotípico. Entonces, también son conservadas, ¿sí? Está bien. Moisés. Ahora, las no conservadas. Moisés. Sí, aquí. Las no conservadas sería donde cambia la secuencia de nucleótidos, cambia el aminoácido al que se va a transcribir, el cual va a sintetizar, y ese aminoácido no tiene la misma base o químicamente no es igual al que cambió, por lo tanto esperaríamos que la función cambie. Sí, exacto, cuando cambia, por ejemplo, ¿qué aminoácido? ¿Por qué aminoácido? ¿Qué aminoácidos? No veamos la secuencia, sino el aminoácido. ¿Qué aminoácido, al cambiar por otro aminoácido, que otro, ya no fue conservado? Pues podría ser un aminoácido ácido, tal vez algún polar. ¿Cuál ácido? ¿Qué aminoácido es ácido en su residuo? Por una lisina. Perdón, no lo escuché bien. Un asfáltico por una lisina, por ejemplo. Ajá, un ácido, pero ahora, ¿cuál es el nombre de un aminoácido ácido? Aspartico. Aspartico o glutámico, nomás hay dos, ¿sí? Son los aminoácidos con grupo carboxilo, ácidos. Y por cualquier otro que no sea de ellos, ya no es conservado, ¿sí? Si es básico, como dijo su compañero, pues al contrario, es mucho menos conservado. Pero entonces, es importante ir teniendo el concepto de lo que significan cada tipo de sustitución. Por eso es que lo estamos revisando. Es un ejercicio que lo estamos haciendo solo con proteínas, aunque debe ser pues con todo tipo de moléculas, ¿sí? Bien. Ahora, codones de terminación. Veamos, Juan Rodríguez. Bueno, esos serían un cambio en las bases que implica, pues, codificar un condón como para terminar. Entonces, podría ser una terminación de la traducción, de la generación de proteínas, pues, temprana podría ser, o incluso que la alargue más allá de lo que pide para la proteína. Sí, o sea, puede ser que se desaparezca un codón que estaba codificando y que iba en cierto sitio de la secuencia y que de repente se cambia por un codón de terminación, ¿sí? Sí. Entonces, estos codones de terminación, pues simplemente ya no se incorpora aminoácido y se hace una proteína más corta. Si por el contrario desaparece un codón de terminación, pues hace una proteína más larga, hasta que vuelva a aparecer un codón de terminación. Entonces, es importante en dónde aparece el cambio. Bien, ahora más adelante tenemos ya no sustituciones de bases, sino inserciones o eliminaciones de bases. Entonces, aquí hay un impacto un poquito diferente. Me voy para arriba de vuelta. Entonces,
estas mutaciones que dice aquí, cambio en el marco de lectura, a partir del sitio del INDEL. Primero, Miriam, ¿por qué le llamamos INDEL? ¿Sí No me lo oyó? recuerdo. Sí, pero no lo recuerdo. INDEL es una combinación de inserción y de lesión. Entonces, cuando uno compara dos cepas y sus secuencias, y una tiene una inserción respecto a la otra, en la otra hay una de lesión respecto a la primera. O sea, que a menudo no sabe uno cuál es el ancestro. Si uno sabe el ancestro y se hace más corta la secuencia, entonces es una de lesión, ¿sí? O a partir de que está el sitio de iniciación y eliminación, puede haber un frame shift, ¿sí? Sí, no está escrito ahí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, vamos a poner la palabra frame shift. Frame shift, aquí otra vez, error. Ahí está, frame shift. ¿Qué significa frame shift? Bueno, frame es el marco, por ejemplo, de una fotografía o de un cuadro, ¿sí? Y shift es un cambio de posición, ¿sí? Por ejemplo, los jugadores de fútbol americano a menudo están en la línea de los que atacan y mueven uno o dos jugadores antes de que inicie la jugada. Hicieron un shift, se cambiaron de lugar. Y frame, en este caso, se le llama al marco de lectura. El marco de lectura corresponde a ir leyendo de 3 en 3 a partir del sitio de inicio. Entonces, ese es el marco de lectura, ir leyendo de 3 en 3 las secuencias. Ahora, si nosotros insertamos un nucleótido sobre una secuencia que está funcionando correctamente, ¿qué va a pasar con el marco de lectura? Esa era la pregunta, perdón, que no se le había yo hecho bien. ¿Podría volver a contestarnos? Sí, o sea, cambia el marco, se puede recorrer el marco de lectura. Así es que, ¿qué va a suceder con los aminoácidos? Pues van a ser diferentes. ¿A partir de dónde? Después de la lesión. Después de la lesión o de la inserción. Como no sabemos si fue una u otra, entonces decimos indel, porque no sabemos cuál es el ancestro, ¿sí? Entonces decimos es un indel. Si con respecto al original es una base menos, pues es una deleción. Y si es una base más con respecto al original, es una inserción. Pero cuando estamos viendo una secuencia y no sabemos contra qué, pues decimos indel, ¿sí? Que significa inserción o deleción. Entonces, lo que va a ocurrir es un cambio en el marco de lectura, como está escrito ahí, ¿sí? Y que en inglés es frame shift, ¿sí? Eso es lo que van a hacer estos cambios. Eventualmente también pueden dar lugar a un sitio de terminación, ¿sí? Puede ser que si esto ocurre en un sitio de terminación, deje de ser de terminación y entonces se va la proteína más adelante, que se hace más larga o más grande. Se sintetiza pues una proteína de mayor tamaño. Entonces, estos son algunos de los impactos de las mutaciones, fundamentalmente respecto a proteínas, sobre todo a su síntesis. Y esto es a lo que estamos acostumbrados, pero debemos mantener en mente que el cambio puede ocurrir en cualquier otro tipo de molécula, en un carbohidrato, en un ácido nucleico, en un lípido, etc. Entonces, simplemente para darnos
una idea de la magnitud de tipos de mutaciones que puede haber. Puede haber una cantidad de mutaciones muy variadas. Entonces, en principio, lo que nos importa es que todos tienen en común cambio en la secuencia de nucleótidos del gene que la codifica. Y eso, o del gene, digamos, de la cantidad de expresión de ese gene. Pero finalmente, también es todo lo demás, en todos los demás componentes celulares. Entonces, por eso, el estudio de las mutaciones es tan importante, porque afecta en cualquiera de los componentes de la célula. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí, bien. Ahora veamos el siguiente concepto. Esto es lo que generalmente contestan la mayor parte de las personas. ¿Cómo se producen las mutaciones? ¿Cuál es el origen de las mutaciones? ¿Quién quiere darnos su opinión? Yo, doctor. ¿Su nombre? Arlo Gutiérrez. Ok, adelante. Pues puede ser la exposición ambiental, un cambio en la exposición ambiental. Por supuesto, por supuesto, ¿sí? Esto es interesantísimo. Yo estuve en un centro de investigación que se llama, ¿cómo se llama? Houston Advanced Research Center, Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Y su punto focal de investigación es fundamentalmente los cambios en el ambiente. Cambios en el ambiente. Y la institución funciona con el membrete de non-profit, que significa que no están buscando ganar dinero. ¿Sí? Eso es lo que significa. Sin embargo, todo lo que se hace con eso, finalmente te permite ganar dinero si es que tú eres suficientemente abusado como para usarlo para ello. ¿Sí? Desde sequías, inundaciones, rayos ultravioleta, nevadas, todo lo que tú quieras, va a ser impactado, fundamentalmente va a impactar el ambiente. Y al impactar el ambiente, afecta las formas de vida y los recursos disponibles. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que, pues, que nos interesa, que finalmente estamos buscando una mejor forma de vida. Todos, ese es nuestro propósito. Y entonces, pues las mutaciones también son una meta para esos lugares. De hecho, ahí lo que yo estoy aprendiendo es cómo se sintetizan los microarreglos de oligonucleótidos. Fue las bases de esta tecnología lo que yo estudié durante mi estancia en ese lugar. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Entonces aquí, origen de las mutaciones. Entonces, fíjense todas las opciones que tenemos de cómo se pueden originar mutaciones. Obviamente, está la primera que se estudió en los seres vivos para ver que el DNA es el responsable del transporte de la información biológica. Entonces, está la transformación genética. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de cambiar la información. A ver, veamos. Santiago Casas. Sí, doctor. ¿Nos puede definir lo que es transformación genética? Ok, la transformación genética puede ser de dos tipos, tanto física como química, en la cual consiste en insertar un DNA exógeno a una célula huésped, en este caso, por dar un ejemplo, como sería
meter un plásmido en E. coli mediante la electroporación o la transformación química mediante choque térmico. Sí, es interesante. Yo la primera vez que estoy escuchando la transformación mediante choque térmico. Pero finalmente sí lo que ocurre es que cuando nosotros hacíamos transformación con el fallecido doctor Cabrera, él hacía mucha transformación. Lo que se decía es que se ponía las células bajo un pequeño cambio de temperatura que hacen que la célula sea más receptiva al DNA, que es más o menos como lo que pasa, que ahí lo que pasaba es que se desnudaba de la cubierta la célula, en ese caso era de bacterias, pero lo mismo pasa con otros organismos. En todo caso, el fenómeno de transformación es la entrada de DNA a una célula para que su incorporación al genoma produzca cambios. Y a eso es a lo que se le llama transformación, ¿sí? Entonces, el concepto de transformación esencialmente lo debemos guardar para esa situación. Y no necesariamente para el proceso de cómo se produce la transformante. ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, están las tres formas: la transformación, la transfección y la conjugación. Entonces, la transfección, Javier. Sí, la transfección, por ejemplo, para causar mutaciones, por ejemplo, el virus del sarcoma de Ross en pollos puede causar, es un retrovirus que se inserta en el genoma de los pollos y causa que se produzca un oncogen, y por tanto eso causa pues sí, sarcoma en pollos, pero por culpa de un virus. Muy bien, entonces es sobre todo por DNA viral. A menudo pues es el virus el que llega e inyecta el material genético, lo que nos hace ahorita el coronavirus, ¿sí? Esa es una transfección. Bien, ahora finalmente la conjugación. Veamos, Luis Gómez. ¿Sí está Luis Gómez? Sí. A ver. No estoy seguro. Supongo yo que es la unión de dos materiales genéticos de dos organismos que puede ser para provecho o perjuicio de los dos. Bueno, generalmente en la conjugación se puso como ejemplo primero la entrada del material genético o inyectada de material genético a una bacteria receptora. Entonces se les decía entre una cepa F más y una F menos. Pero en todo caso es que es el material genético y que llega material genético externo por un proceso como de inyección. Entonces son, digamos, tres formas de hacer que llegue DNA a las células. Una, que llegue DNA puro, que es la transformación. Después, que llegue transportado por un virus, que es la transfección, y que llegue por un contacto pues un poco parecido a la cuestión sexual entre dos organismos, ¿sí? Entonces a eso se le llama conjugación. Doctor, disculpe, en la conjugación no podría entrar cómo actúa Agrobacterium tumefaciens, por ejemplo. A ver, explíquenos. Pues Agrobacterium tiende a insertar material genético y algunos otros factores de crecimiento en las plantas y en células pues, vegetales, y generan crecimiento de las células, la proliferación. Entonces, ¿no podría hacer eso conjugación también? Pues yo le pondría más bien que es como entrada de DNA externo, ¿sí? Una transfección. Podría ser como transformación, ¿sí? Transfección sí es bueno, es en el caso del DNA viral, pero sí es DNA puro,
o le llamamos transformación. ¿Sí? Entonces depende dígame. Yo tengo una duda. No entiendo muy bien la diferencia con lo que maneja en transformación y transfección. Yo hice transfección, pero no fue viral. Hice una transfección en parásitos. Entonces, la transfección fue como la mencionó mi compañero, fue por electroporación. Entonces, no fue una transformación, se hizo una transfección. Yo la diferencia que entendía es que en la transfección es información genética de otro organismo. En la transformación, sí puede ser. Transfección. En la transfección sí, puede ser de otro organismo. ¿Sí? Y la transformación sí es igual, lo entendía, pero en el mismo organismo, como en bacterias, por ejemplo. Podría ser, sí. Que es posible que haya algunos conceptos que tengan diferentes interpretaciones dependiendo del modelo experimental. Pero en general, lo que aquí queremos hacer, digamos, dejar claro, es que en un caso hay DNA puro, en el otro es a través de un virus, y el otro es a través de un contacto entre dos organismos. ¿Sí? Entonces, eso es así como estuvo el concepto original. Y es posible que ahorita ya haya algunas variantes como las que ustedes están mencionando. ¿Sí? Bueno, Okay, gracias. Bueno, ahora, aquí está poniéndose como origen de las mutaciones también a errores durante la síntesis del DNA. ¿Qué tan frecuente es esto? González Meli. La pregunta es, ¿qué tan frecuente es? Que se producen mutaciones por errores durante la síntesis del DNA. Pues supongo que son muy seguidos, ya que por ejemplo la luz UV pues viene del sol, hay agentes oxidantes como los radicales del oxígeno. Bueno, esto depende de la fidelidad de la DNA polimerasa de que se trate. ¿Sí? Las DNA polimerasas son de diferente grado de fidelidad, es decir, con qué frecuencia se equivocan para incorporar una base en lugar de la complementaria durante la síntesis de DNA. De hecho, existen desde unas que son muy, muy frecuentes los errores. Por ejemplo, hay unas DNA polimerasas de la respuesta SOS, que aquí lo estoy mencionando más abajo, que lo que hacen es que cuando ya no hay otra opción casi de vida para ese organismo, que generalmente es una bacteria, entonces lo que hace el organismo es producir una polimerasa con altísima frecuencia de error, pero que además es capaz de incorporar el nucleótido sin prácticamente estar leyendo qué base está enfrente. Son enzimas de muy alta infidelidad en el copiado del DNA, y esas se producen para que se pueda continuar la síntesis aunque haya error, y en ocasiones el organismo sobrevive. Entonces es un organismo, es una situación de emergencia bajo una circunstancia en la que se obliga a que haya errores durante la síntesis del DNA. El caso extremo contrario son las enzimas que se están utilizando actualmente para secuenciar. La enzima que se está utilizando en uno de los métodos más modernos de síntesis de DNA es capaz de leer, digamos, muchos miles de nucleótidos antes de cometer un error, de estar copiando y leyendo el DNA perfectamente, sin errores. Son enzimas de alta fidelidad. Yo hice para merecerte. Yo qué hice para merecerte. No lo entiendo.
¿quiso comentarnos algo? Entonces, quiero decir pues que hay polimerasas con muy alta frecuencia de error y polimerasas con error, digamos, muy, muy raro. Y de las dos son importantes desde el punto de vista biotecnológico y desde el punto de vista del funcionamiento de la célula. Entonces, esta característica existe en todas las DNA polimerasas. Siempre hay cierta frecuencia de error. Por supuesto que es más fácil que pongan una pirimidina en lugar de otra pirimidina y no cambiar por una purina, ¿verdad? Pero también ocurren con menor frecuencia. Entonces, durante la ciencia del DNA siempre hay errores. Y por supuesto, en el caso de los virus de RNA, esto es una situación totalmente clave para su sobrevivencia, porque es una forma de sobrevivir, estar creando mutaciones, lo que les hace sobrevivir, aunque hay algo que las esté matando. Si algunas mutan, pues pueden sobrevivir. Por ejemplo, sobrevivir a una vacuna, ¿sí? Cuando hay esos cambios. Entonces, es un mecanismo de sobrevivencia también. Y por eso es importante el que haya errores durante la ciencia del DNA. Bien. Obviamente, están los agentes físicos y químicos. Entonces, aquí tenemos agentes oxidantes, radiactividad, luz ultravioleta, agentes intercalantes, etc. Los agentes oxidantes, ¿algunos saben cómo producen mutaciones? Pueden despolarizar. Pueden despolarizarlo, por ejemplo, el DNA. No estamos hablando de que alteran a la guanina, para ser más claros. Entonces, los agentes oxidantes tienden a producir un compuesto que se llama 8-oxoguanina. Es guanina que tiene en la posición 8, que es en el pentágono que está a un lado, un átomo de oxígeno. Ahí se incorpora. Y ese átomo de oxígeno favorece el apareamiento erróneo para producir mutaciones. Entonces, ese es el mecanismo más conocido de producción de mutaciones por agentes oxidantes. Entonces, si lo revisan, va a ser por 8-oxoguanina. ¿Sí? El punto de unión de las purinas como guanina es el punto 9. Entonces, ahí pegadito a eso, en el pentágono, en la pura esquinita. Ahí entra oxígeno y aparece una propiedad de apareamiento que no existía, girándose la base de forma lateral para hacer su apareamiento, que es otra forma de apareamiento de las bases, de las purinas. Bien. Ahora, ¿qué tipo de cambios produce la radioactividad? Patricia Cruz. ¿Sí me oyes, Patricia Cruz? Sí, doctor, pero ¿ya me escucha? Sí. Gracias. La radioactividad, ¿qué tipo de cambios produce? Pues tengo entendido que cuando hay una dosis muy alta de radiación estamos expuestos a una dosis muy alta, pues hay diversos cambios en el ADN, incluso creo que puede hacer que se rompan las hebras del DNA. Sí, es muy agresiva la radioactividad. Entonces, eso produce cambios de todos tipos, en todas partes, y realmente es prácticamente letal en una cantidad, digamos, suficiente de radioactividad. Entonces, efectivamente, no hay un producto en particular, sino que lo que se generan son radicales libres, y estos atacan con lo primero que encuentran y lo alteran. Entonces, recuérdenlo, es por radicales libres, ¿sí? Bien, ahora... Perdón, doctor. Dígame.
¿No ahí entraba también la dimerización del DNA? La dimerización puede ser una respuesta. ¿A qué se refiere usted con dimerización del DNA? Yo tenía entendido que la radioactividad, por ejemplo, también por luz ultravioleta, afectaba... Eso es otra cosa. Ok. ¿Sí? Perfecto, doctor. No, sí, creo que era de luz ultravioleta. Gracias, doctor. Bueno, pues a ver, dígame a ver lo que está, porque sigue luz ultravioleta. Que eso podría formar unos enlaces covalentes en la misma cadena de la dirección 5' 3' o 3' 5', pero en la misma cadena se hacían dímeros con las bases adyacentes por enlaces covalentes. Bueno, sí, el fotoproducto más estudiado es el fotoproducto de dímeros de timina, ¿sí? Es el fotoproducto más estudiado, tanto obtenido in vitro como in vivo, y también conocido cuál es el tipo de mutación que genera. Entonces, la luz ultravioleta es un agente mutagénico que fundamentalmente produce dímeros de timina, pero interesantemente, ese fue el primer que se encontró y se pensaba que era el que era responsable de las mutaciones. Después se vio que no, que ese se repara y que es el dímero de citocinas, el que fundamentalmente genera las mutaciones. Entonces, efectivamente, se forma un dímero entre dos timinas consecutivas o dos citocinas consecutivas que hacen que se comporten, pues que no puedan aparearse correctamente. Eso es lo que pasa. Entonces pierden especificidad durante el copiado del DNA, de la secuencia del DNA por las DNA polimerasas. Y es pues una característica muy importante. Entonces la luz ultravioleta eso es lo que hace. Sí, también genera grandes dosis radicales libres, pero normalmente el fotoproducto importante es el dímero de pirimidinas, no tanto el de timinas, sino el de citocinas, ya como mutagénico, ¿sí? Bien, ahora tenemos los agentes intercalantes, ¿sí? Veamos, Rubén Bautista. ¿Sí está Rubén Bautista? Sí, aquí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los agentes intercalantes para producir mutaciones? Modifican la estructura de la doble hélice, me parece. Si hicieran, modifican, ¿cómo? Pues se insertan entre los pares de bases, ¿no? Entonces eso afecta. Sí, pero no entre los pares de bases, sino entre una base de arriba y una de abajo. O sea, en la misma cadena, no entre dos cadenas. Ok. ¿Sí? Se intercalan, digamos, entre dos grupos aromáticos. El de una base que está en un nivel de la hélice y luego la que sigue hacia arriba. Entonces, ahí se intercalan. Entonces, al intercalarse, pueden hacer que en la posición opuesta se inserte un nucleótido más. ¿Sí? Eso es lo que hacen los agentes. Son muy mutagénicos, ¿sí? El bromuro de tidio es así. Son muy, muy agresivos. Bueno, entonces, está claro que cuando hablamos de agentes intercalantes, no nos referimos a una base frente a la otra, sino a una base respecto a la de arriba o a la de abajo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién sabe lo que es la respuesta SOS? ¿Quién quiere tener ya un punto para su calificación? Bueno, doctor, yo recuerdo que la respuesta SOS se activa ante un daño al ADN, donde participan diversas proteínas que lo que hacen primero pues es detener toda la actividad, por ejemplo, en caso de replicación o transcripción, para evitar que todas las mutaciones que estén sucediendo en el ADN pasen pues, sigan el flujo pues de la información genética, y también pues activan
otros mecanismos que van a ayudar a reparar todos estos cambios en el ADN. Bueno, la respuesta SOS se produce ante algunas lesiones del DNA, ante la falta de algún alimento, digamos, de la síntesis de DNA, y entonces, y también ante algunos antibióticos. Pero la respuesta SOS en general es una respuesta de emergencia que se produce por los agentes que ya hemos mencionado y que, digamos, bloquea la síntesis del DNA. Entonces, lo que hace, lo que dispara la respuesta SOS. La respuesta SOS es un regulón. ¿Sabe alguien la diferencia entre operón y regulón? Me parece que operón es el sitio en donde se va a dar va a comenzar una síntesis, y el regulón va a ser el que va a codificar para que se detenga esta. Exactamente equivocado. Bueno, entonces, un operón es un módulo de expresión de un conjunto de genes. Este tiene un gene regulador que, digamos, está reprimiendo la respuesta, y solamente bajo cierto estímulo esa represión se quita, y todos los genes que están adelante se expresan. Entonces, a eso se le llama operón. El más conocido es el operón LAC, que todos conocen porque obtiene con la respuesta fundamentalmente a la presencia de lactosa en las Escherichias, y que se utiliza como modelo para detectar mutantes en bacterias. Entonces, la respuesta SOS es un operón. ¿Qué quiere decir? Que tiene un gene operador, un gene regulador y una serie de genes estructurales. Entonces, el conjunto están manejados bajo esas características. El gene regulador puede estar reprimiendo su producto a la expresión de los genes porque se ubique exactamente justo antes de los genes estructurales. Y después, el gene regulador pues es el que va, digamos, a recibir un estímulo que hace que se desbloquee el sitio siguiente. Entonces, finalmente, los genes que están adelante se expresan. Entonces, eso es un operón. Entonces, repetimos, un operón es un conjunto de genes que están regulados bajo los mismos genes y sitio de expresión. ¿Sí? Entonces, eso es un operón. Y un regulón es un conjunto de operones que se expresan digamos, se trabajan simultáneamente. Se expresan todos los operones simultáneamente o bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la respuesta SOS es un regulón, ¿sí? Es un conjunto de operones. Algunos tienen que ver con reparación, otros con síntesis de neopolimerasas, y hay otros más como REC-A. Entonces, esto es un regulón. Entonces, regulón es un conjunto de operones, y operón es una unidad regulatoria de varias proteínas que van hacia el mismo proceso bajo el mismo represor o bajo el mismo activador. ¿Está claro? Entonces es un concepto interesante que hay que revisar para que todos lo tengan claro, ¿sí? Lo que es un operón y lo que es un regulón. Bueno, obviamente, aquí puse yo abajo biotecnologías para producir mutaciones específicas. Pues existen una serie de biotecnologías que son especialmente dedicadas a producir bibliotecas de genes, ¿sí? Y bibliotecas de cepas con un gene apagado, cada una de ellas en un gene diferente. Entonces, esto es importante porque
pues con ellas puedes estudiar todo lo que pasa en un organismo, apagando o prendiendo esos genes a voluntad. Entonces, es bajo estas circunstancias que se producen mutaciones específicas. Además, hay otras tecnologías, como la mutagénesis sitio específica, que fue la primera que se vio in vitro para producir con oligonucleótidos sintéticos. ¿Alguien la conoce o la ha leído? No, doctor. No. Bueno, es que como que pasó de moda, ¿sí? Pero las mutaciones sitio específicas se hacían simplemente insertando un oligonucleótido que tuviera secuencias complementarias a ambos lados de un sitio pequeño con secuencias diferentes a lo que se quiere que cambie. Entonces, se pueden insertar o sustituir letras a voluntad simplemente poniendo un oligonucleótido que se pegue y cubra ambos lados. Y después se sintetiza in vitro todo el resto del genoma y a la hora que se sintetiza, esta copia llevará la nueva secuencia que estaba codificada en el oligonucleótido mutagénico. Entonces son tecnologías que quizá ya no se oyen tanto, pero que fueron muy importantes y que siguen explicándonos lo que sucede con las producciones de mutaciones para muchos procesos de tipo industrial, entonces de biotecnológicos. Obviamente sigue siendo importante el uso de oligonucleótidos que lleven el cambio, ¿sí? Haciendo toda la transformación in vitro y luego ya transformando. ¿Se entendió esto? Sí, doctor. Sí. Sí. Tengo una pregunta más, doctor. Por favor. Ah, sí. También dentro de estas orígenes de las mutaciones a partir de biotecnologías, también entra el famoso sistema CRISPR-Cas. Claro, pero lo que pasa es que CRISPR-Cas, ¿para qué es originalmente el método? ¿Qué es en lo que participa CRISPR-Cas? Bueno, pues digo, para poder cambiar alguna secuencia a partir de... Originalmente el CRISPR-Cas es un método que tienen las bacterias para defenderse de las infecciones por virus, ¿sí? Es un método que funciona así. Y su truco, fundamentalmente, es incorporar una secuencia que va a servir siempre de referencia para bloquear que entre material con esa misma secuencia, que puede provenir de una infección con el mismo, con otro virus, en ese caso. Pero a los lados hay secuencias recombinantes. Entonces, el truco ahí es crear la mutación por medio de recombinación, ¿sí? La recombinación es el proceso de intercambio de material genético por dos secuencias que tienen a los lados lo mismo y en medio el cambio. En una es de la secuencia original y el otro de la nueva secuencia. Entonces, eso es lo que hace CRISPR en la naturaleza. Ahora, ya para producir mutaciones del tipo que se quieren hacer, que son mutaciones pues ya del más alto nivel para cambiar a un organismo en un genoma, una sola letra al interior de un organismo, como CRISPR-Cas9, pues son procedimientos altamente modificados biotecnológicamente para llegar a esas capacidades. Por supuesto que es una de las cosas a las que queremos llegar y tenerlo totalmente controlado. Desafortunadamente, de 8 o 9 casos de niños que tenían un problema de salud muy serio, como 6 o 7 se curaron perfectamente, pero los otros fue agresivo lo que sucedió. Entonces,
pues puede o no tolerarse dependiendo a quién le toque eso, en qué familia, ¿no? Pero obviamente es una de las alternativas que se está estudiando cada vez más para hacer mutagénesis totalmente para terapia génica, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar entre lo que es el CRISPR-Cas y el CRISPR-Cas9, por ejemplo, o el CRISPR-Cas para terapia génica. Entonces, lo que nos importa en principio es dominar perfectamente lo que sucede en el CRISPR-Cas natural y después ir aplicando lo que podamos conforme a nuestros intereses para crear una nueva variedad de plantas mejorada o de ganado mejorado, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso las mutaciones son también importantes desde ese punto de vista. No sé si le contesté o no. Sí, doctor. Sí, gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿No? Entonces vamos a continuar. Aquí están algunos ejemplos relevantes y por supuesto está aquí CRISPR-Cas9, ¿sí? Entonces ahí está el caso que mencionaba su compañero. Son ejemplos relevantes del impacto biológico de las mutaciones. Entonces, uno tremendo, pues es el surgimiento de la mitocondria. ¿Alguien nos quiere decir cómo surgió la mitocondria en los eucariotas? ¿Por el proceso endosimbiótico, doctor? Sí. Que esa teoría, bueno, no recuerdo muy bien, pero parece ser que con la aparición del oxígeno en el planeta, los organismos no estaban bien adaptados, sí. Y parece que la célula endocitó a la mitocondria que nos protegía contra los procesos de oxidación. Endocitó a una bacteria. Ah, bueno, es una bacteria. Actualmente la mitocondria. No, creo que era una eucaria. ¿Sí? Bueno, por ahí está. Sí, entonces, sí, es un proceso de un cambio, el más complejo que se tiene conocimiento, ¿sí? De más material genético y de gran utilidad. Porque nos hizo a nosotros y a las plantas capaces de obtener ATP por medio de la cadena de transporte de electrones. Entonces es muy interesante eso. Entonces es un ejemplo relevante. El caso de Mycobacterium tuberculosis, permítame, ¿qué hora tienen por ahí, perdón? 5:30. Bueno, vamos a dejarnos hasta las 5:30, 6. Es que tengo una clase de nivel profesional. Entonces vamos a darnos media hora más, ¿sí? A ver si no me causa problemas allá en la escuela. Bien, entonces, Mycobacterium tuberculosis, la puse aquí, pero en realidad deben ser Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium abscessus y Mycobacterium lepre. Vamos a agregarle aquí, coma, abscessus, coma, lepre. Ok, entonces son 3 Mycobacterium diferentes. Entonces, ¿en qué difieren entre sí? Pues difieren en el ambiente en el que se desarrollan. Entonces, Mycobacterium abscessus es, hay que ponerlo con minúscula, de vida libre, ¿sí? Entonces puede estar en el ambiente. Mycobacterium tuberculosis es dentro de los organismos como nosotros.
Y Mycobacterium leprae, no solo dentro de nosotros, sino que es intracelular. ¿Se dan cuenta que son 3 diferentes ambientes? Entonces, ¿cuál es intracelular? Lepre. ¿Cuál es de vida libre? Abscesos. ¿Cuál es, digamos, causando infecciones? En el pulmón sobre todo, Mycobacterium tuberculosis. Los 3 son Mycobacterium. Pero, fíjense que sus genomas son totalmente diferentes. El que es de vida libre, su genoma es mucho más grande. Digamos como de 6 millones de pares de bases. ¿Sí? El de tuberculosis es bastante más pequeño, como de 4 millones de pares de bases. Y lepre es apenas como de 2 millones de pares de bases. Y además, Mycobacterium leprae tiene la característica de que muchos genes han perdido su funcionamiento. Están mutados, perdiendo su función. Esto es porque no se van a requerir incluso cuando el lepre se despierte porque haya baja en las defensas del hospedero. Entonces, Mycobacterium leprae es un organismo intracelular obligado que no puede crecer en otros ambientes. Y ese Mycobacterium es especialmente afectado por las circunstancias del ambiente. Y en general todos los organismos tienen esas características. El ambiente hace que los genomas sean diferentes. Los organismos de vida libre tendrán genomas más grandes, los de vida que producen enfermedades menos, y los que son intracelulares bastante menos. Entonces, ese es un impacto enorme de cómo ha evolucionado la información genética en los organismos en función del ambiente. ¿Se entendió esta partecita? Sí, doctor. ¿Monserrat lo entendió? ¿Monserrat? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿cómo es el coronavirus para usted? ¿Cómo se replica, Monserrat, el coronavirus? Así en términos generales, ¿no? Sin entrar en detalles. Pues necesita de un hospedero para poder replicarse, ¿no? Entonces, ¿Sí? Necesita de una célula forzosamente para poder replicarse. Sí. Aquí la característica que estamos poniendo en relieve es que su genoma está en variación permanente. ¿Por qué ocurre eso? Porque es RNA y la RNA polimerasa es de muy baja fidelidad. Entonces todos los virus, los virus de RNA tienen esa característica. Su secuencia está cambiando. Entra uno y cuando sale una población con muchísimas variantes, porque es así la enzima. La enzima está haciendo cambios continuos. Y esto para el virus es importante porque lo requiere para poderse ir replicando en nuevos huéspedes y en otras especies. Entonces es interesante que es de RNA y su genoma, por lo tanto, está en variación permanente. Obviamente, para replicarse, tiene que conservar un mínimo de lo que se requiere para replicarse, pero puede estar perdiendo o ganando cosas continuamente. Entonces, es importante. Ahora, el caso de P53 es importantísimo también, ¿sí? Ustedes saben que es una proteína de reparación del daño del DNA y que su mutación es la principal causal de cáncer en los humanos, ¿sí? Entonces es importantísimo que si tenemos genes de reparación estén funcionando bien. El problema con esta proteína es que además está asociada con muchísimas partes del metabolismo. Entonces por eso es que
que su impacto es aún mayor, ¿sí? Esta proteína junto con la M2 hace y deshace la mayor parte de lo que hacemos los seres humanos. Es un monstruo de ese par de genes, ¿sí? Bueno, no sé si tiene algún comentario respecto a P53. De mi parte no, doctor. Tampoco. Bueno, ya la respuesta a SS ya la comentamos, entonces no vamos a volver a comentar. CRISPR-Cas también ya lo conectamos, pero aquí puse Einstein. Aquí lo puse simple y sencillamente porque su cerebro pues creó la teoría de la relatividad, que no sé si alguno de ustedes la entienda en su esencia a la teoría de la relatividad. Podemos entender el cálculo del E igual a mc cuadrada y podemos ver que una gente se mueve si vamos en un tren y que la gente que está abajo también ve que nosotros nos movemos cuando él está quieto y nosotros estamos quietos dentro del tren. Entonces eso es parte del concepto de la relatividad, pero las matemáticas implicadas después en su teoría son de una altísima profundidad. ¿Cómo se generó ese cerebro? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé. Pero obviamente fue una gente que tuvo la fortuna de estar trabajando en una oficina de patentes y pues estuvo viendo ahí muchos desarrollos y de ahí se le ocurrió algunas de sus grandes ideas que culminaron con el desarrollo de la bomba atómica y con la E igual a mc cuadrada, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces es un mutante, pues que no sé si quisiéramos ser así o no. Finalmente puse un ganado Angus, que pues es muy mencionado para las hamburguesas, ¿sí? Porque es carne de calidad y sabor especial y de textura también especial. Entonces, son algunos ejemplos, pero por supuesto hay millones de ejemplos que podríamos poner, pero digamos con diferente tipo de enfoque. Y eso fue lo que se buscó dejar en esta imagen. ¿Alguna pregunta respecto a esta diapositiva? No, doctor. No, doctor. No, todo bien. No, todo bien. Entonces vamos a culminar con una imagen más esta sesión. Así que ya preparémonos para ir a descansar al ratito, ¿sí? Entonces, esta imagen que construí especialmente para la sesión quiere dejar un mensaje realmente relevante para su especialidad y para todos los que trabajamos en la escuela en relación con las ciencias biológicas. Entonces, fíjense lo que tenemos en el cuadro en rosa. Aquí tenemos el flujo de la biología molecular, del dogma central de la biología molecular. La información está en el DNA, pasa al RNA, y después se transcribe, se transcribió a RNA, y luego se tradujo a proteínas, y luego estas van a sintetizar lípidos, carbohidratos y todo lo demás, ¿sí? Y todo ello se va a estructurar. Entonces, lo que es importante es que aquí está toda la información y que toda la información va a ir reflejándose en cada uno de los niveles y puede ser que impacte al principio, lo cual puede impactar a todo, pero puede ser que impacte en un RNA mensajero sin dar lugar a ningún cambio en una proteína. Quizá a lo mejor se produce más o menos proteína, ¿sí? Pero en las proteínas ya sabemos que son por lo menos decenas de miles de proteínas y que cada una tiene su propia secuencia y su propia función y a menudo en combinaciones hacen otras actividades más. Entonces, estas, digamos, son también muy importantes porque son la clave del funcionamiento. El RNA, hoy en día se sabe que no solo es para la transcripción, para la traducción, sino también es material regulador de la propia transcripción, lo cual es importantísimo, ¿sí? Y, por supuesto, los lípidos y carbohidratos tendrán su función, tanto como almacén, como generadores de energía, como con algunas hormonas
y otros tipos de sustancias. Entonces, toda la información, enfatizamos, está originalmente en la secuencia del DNA. Ahí es donde está. Y entonces, ¿qué requerimos? Pues secuenciar el DNA. Es lo primero que vamos a requerir, saber la secuencia del material que queremos estudiar, la secuencia de nucleótidos, porque con ella tendremos digamos, el texto que está en un libro. Y ya de ahí derivamos a todo lo que hay más adelante conforme vamos avanzando en el contenido del libro y vamos viendo todo lo demás. Entonces, primero necesitamos de la secuencia, pero ¿qué vamos a requerir más? Inmediatamente vamos a requerir de las mutaciones. ¿Por qué? Porque el cambio que ocurra en el fenotipo por fuerza tiene que estar asociado al cambio en el genotipo. Entonces, es la investigación de las secuencias normales y de las variaciones de esas secuencias para generar cambios en la función a cualquier nivel. Entonces, son ligados la secuencia como método fundamental para ir conociendo a qué lo vamos a hacer referencia, y segundo, las variaciones, para ver qué cambios dan lugar a qué, en la forma, en la estructura, en el funcionamiento, etcétera, en las interacciones. Y por supuesto, ¿qué vamos a requerir? Pues vamos a requerir de bioinformática, para poder hacer análisis de cantidades grandes de información en tiempos récord, y para analizar que los cambios sí están asociados a ellos y no fueron un resultado que se obtuvo simplemente por un estudio que nos dio datos al azar, ¿sí? Sino que está asociado fundamentalmente al cambio en la secuencia. Entonces, estas dos herramientas, la secuenciación, la bioinformática, vinculadas a las mutaciones, son el triángulo de tipos de datos que requerimos para estudiar todo lo que nos interese de los seres vivos, para su forma, su funcionamiento, sus cualidades, sus defectos, etc. Y por supuesto, ¿qué vamos a analizar entre otras cosas? Pues su funcionamiento, su forma, los mecanismos, las interacciones, su regulación y las modificaciones. Entonces, este es, digamos, un cuadro que nos resume el impacto de las mutaciones en el estudio de los seres vivos. Y no sé si quieren comentar algo respecto de esta imagen, alguno de ustedes. A ver, Juan Rodríguez. Bueno, pues como menciona, como un pequeño impacto podría ser incluso en una base nitrogenada, puede hacer un gran cambio porque se va expandiendo, se va potencializando conforme se avanza en el ciclo de la expresión, puede causar un impacto más grande. A lo mejor lo que cambió un par de bases que fue expresándose en un diferente codón en el RNA, que después termina en un aminoácido, que termina afectando la forma o la función de la proteína, puede expresarse ya a nivel fenotípico, pues incluso hasta en enfermedades, síndromes o cosas como por ejemplo incluso hasta, no sé, color de piel, algo más más superficial, pero incluso algo también más profundo, como pues como menciona, cierto tipo de enfermedades. Y también lo bueno, ¿sí? Un superatleta, un superescritor, un superestudiante, también lo bueno. Entonces, hay que estudiar los lados positivos y los lados negativos, ¿sí? Porque todo nos ayuda, ¿sí? Entonces está muy bien interpretado, Juan. Excelente. Pues eso es todo. Entonces,
si requieren alguna cosa más, pues meme, yo podría hacer podría enviarles luego estas 3 diapositivas para que las tengan, ¿sí? Si les parece. Sí, doctor, estaría muy bien. Gracias. Entonces le voy a pedir a Juan Carlos luego que me dé la forma de comunicarme con ustedes para enviárselos, porque tengo otras cosas más acá abajo, pero son de otro aspecto. Entonces que lo voy a separar y ya se los envío, ¿sí? Si no, las pueden ahorita retratar si quieren, las 5, ¿sí? ¿Los pueden capturar ahí? ¿Alguien? Sí, doc, si gusta nada más poniendo, seleccionándolas en la pantalla para poder tomar la foto. Sí, entonces lo voy a ir subiendo. Entonces esta es la número 5, son 5 imágenes. Entonces la 5, cuando esté listo me avisa y le subo a la 4. Todos lo pueden fotografiar con su teléfono. ¿Sí? Sí, doctor. Ahora vamos a la 4. Listo. 3. Listo. 2. Listo. Y pasamos al 1. Ya quedó. Bueno, pues gracias. Ahorita me voy a despedir de ustedes porque tengo que ir a ver a mis alumnos de nivel profesional, ¿sí? Les agradezco mucho su atención y espero que les haya sido de interés y después que les sea útil. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.